Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Continuamos escuchando el día de hoy el fragmento de una composición unitaria que tiene como tema central el seguimiento de Cristo y la consiguiente relación con los bienes materiales en vistas a la vida eterna, que resulta ser el punto culminante del capítulo 19, versículo 23 al 30 del Evangelio de San Mateo. La pregunta inicial dirigida por el joven a Jesús: Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para conseguir la vida eterna?, la recoge el mismo Jesús en la sentencia del versículo 29, que encierra la promesa hecha a los discípulos: y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La negatividad del joven a vender sus bienes permite a Jesús comunicar una enseñanza general sobre el peligro íncito en las riquezas siempre en vistas a la vida eterna. Las riquezas causan peligros espirituales, porque en ocasiones se obtienen de manera delictiva y en todo caso, una vez logradas, pueden apartar de Dios, provocar una ruptura con los demás y conducir a la explotación y opresión. Pero también las riquezas pueden utilizarse para hacer mucho bien. A partir del incidente, Jesús presenta una especie de principio general en el que se remarca el radical antagonismo entre la riqueza y el reino de los cielos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estas palabras de Jesús suscitan dos preguntas diferentes en los discípulos. La primera llena de turbación: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús responde recogiendo una idea fundamental en la espiritualidad bíblica. El ser humano no es el origen de la propia salvación. Uno nunca puede autosalvarse. Humanamente eso es imposible, pero para Dios todo es posible. La pobreza no es cuestión solo de puños, requiere de la gracia. De hecho, el peso de la pregunta del joven recaía en lo que él tenía que hacer. La llamada aquí es dejarse hacerse por un Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. En cambio, la segunda pregunta expresada por Pedro tiene todavía como centro el fin por el que tiene sentido renunciar a las riquezas. Ese fin es la vida eterna y todavía antes una más profunda y auténtica comunión con Dios y con los hombres. Es decir, el fin es la consecución de la perfección. Esto no debe entenderse como la propuesta de un plus reservado a un grupo restringido de discípulos. Al contrario, indica simplemente el cumplimiento, vivir hasta el fondo, sin componendas o medias tintas, según la lógica del Evangelio. Nadie puede entrar en la vida manteniendo el corazón apegado a los bienes perecederos. La condición para ser verdaderamente libres para Dios
es la de seguir a Jesús poniendo solo en Él y no en las riquezas nuestra propia confianza. Como ya había afirmado el evangelista, el reino de Dios pertenece a los pobres en el espíritu, que en su pequeñez y humildad reciben como don de Dios precisamente todo lo que es imposible a las fuerzas humanas, la gracia para resistir al poder seductor de las riquezas. La salvación eterna no es nunca un derecho, ni siquiera para los discípulos que lo han dejado todo para seguir a Jesús. Es un don que la bondad divina derramada sobre quien quiere y como quiere, como el inconfundible estilo de otorgar privilegio a quien menos se lo espera. Precisamente a los últimos, Jesús concluye su enseñanza introduciendo de manera solemne: yo les aseguro que la promesa dirigida a los discípulos, ellos pobres pescadores, publicanos y pecadores, serán asociados a su gloria real y en la regeneración, es decir, cuando al final de los tiempos aparecerá la nueva creación en donde una vez más serán rebajadas las ambiciones humanas y exaltada la pobreza. A la luz de este texto preguntémonos: ¿agradezco los bienes que el Señor me ha dado y los pongo a su disposición? ¿Qué cosas estoy dispuesto a dejar para seguir a Jesús? ¿Mi indiferencia, mi arrogancia, mi comodidad, mis planes? ¿Estoy dispuesto a seguir a Jesús con humildad, con caridad, sirviendo a mi prójimo? Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que este encuentro con Jesús podamos concretar nuestro amor a Dios y al prójimo, tener un especial desprendimiento en nuestro ser para ponernos a disposición de las necesidades de los demás, sin buscar recompensas efímeras, sino solo el cumplir por amor la voluntad divina.